¿Qué tanto valora usted el agua? Se lo pregunto porque en gran parte del mundo es nula la cultura del cuidado de ella. Y eso que se dice por ahí que la Tercera Guerra Mundial puede ser precisamente por el agua. Seguro usted es uno de los afortunados que cuenta con agua potable. Y digo que lo es porque la mitad del planeta no cuenta con este recurso tan vital, aunado a que muchas zonas del país enfrentan gravísimos problemas. 10 millones de mexicanos jamás han tenido agua en sus casas, lo que representa una amenaza para la salud, sin contar con la molestia que provoca andar acarreando el agua. Si le parece exagerado, échele una pensadita. ¿Cómo le hace usted cuando por mantenimiento en las redes suspenden el servicio? Es difícil, ¿verdad? Hoy se conmemora el Día Mundial del Agua. Por ello, esta noche hablaremos sobre el reto que representa que más gente tenga agua en sus casas y también de lo que hacemos para que nunca nos falte. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Y me da muchísimo gusto recibir esta noche en el programa a la diputada Lourdes Adriana López Moreno. Ella es del Partido Verde Ecologista y es la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Lourdes, gracias por estar conmigo. Al contrario, muchas gracias por la invitación y el interés en el tema. Muchísimas gracias, y está también acompañándonos esta noche el ingeniero Roberto Olivares. Él es el director general de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, ANEAS de México. Gracias, en verdad, ingeniero, por acompañarnos. Vaya Gracias, tema el que vamos a tratar hoy. Qué tristeza que en nuestro país o en el mundo tengamos que estar celebrando un día, ¿no?, del año, temas que deberían de estar presentes todos los días. Yo creo que, por desgracia, y las cosas hay que llamarlas por su nombre, durante mucho tiempo nos quitaron a los mexicanos una materia que es fundamental, el civismo. A mí me tocó estudiar civismo, pero ya a mis hijos ya no les tocó estudiar civismo. Esto fue, por supuesto, en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Y qué daño hizo eso al país? Porque una de las cosas importantísimas que nos enseñan en civismo es cuidar los recursos naturales, es saber ser un ciudadano digno, un ciudadano que respeta su entorno, un ciudadano que no llega a tratar de reventar todo lo que forma parte de nuestro día a día. Y entre ello, algo fundamental, sin lugar a dudas, es el agua. Y digo yo que es terrible porque la campaña que se tendría que hacer para concientizar a los ciudadanos a que no desperdicien el agua, pues sería larga y costosa. Yo todavía tengo muy fresco en la memoria aquel niño gordito que salía, ¿no?, y decía, ciérrale, y hacía esta seña, ¿no?, para cerrar la llave. Pero fuera de esa, yo no recuerdo otra, diputada. Así es, fíjate que lamentablemente en el tema de educación ambiental, de cultura del agua, realmente tenemos una deficiencia, pues como país, me atrevo a decirlo, en el sentido de que a nosotros como ciudadanos no nos preocupa, se nos olvida, no nos importa, pero lamentablemente también no se ha generado una estrategia lo suficientemente eficaz y eficiente en términos educativos y de premeditación cultural para que podamos realmente hacer que el ciudadano tome conciencia del tamaño del problema. Y creo que también tiene que ver con que nuestros padres, nuestros abuelos, crecieron en un entorno donde no habían carencias, donde el tema del cambio climático, de los recursos naturales… No existía. Entonces nos fueron educando así con ese defecto de formación y pareciera que cuando hablamos de agua, pues bueno, con abrir la llave se resuelve, con comprar una botella en el súper se resuelve y no tomamos conciencia de lo que realmente implica que esa agua llegue a nuestros hogares y del nivel de escasez de agua que hay a nivel mundial. Efectivamente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en estas circunstancias en que estamos viviendo hoy en día? Porque sabemos muy bien que la toma de conciencia por parte de los ciudadanos pues no sea de la noche a la mañana, ni puede ser el resultado de una campaña de 3 meses al aire, ¿no? Yo creo que Lolita es la clave
como iniciaste con el tema del civismo y con el tema de esta famosa campaña. El nivel de recordación de la campaña es importante, pero jamás supimos por qué había que cuidarle y por qué había que cerrarle. Hay que cuidarla y hay que cerrarle porque cada vez hay menos agua y la que existe está cada vez más contaminada. En segundo lugar, porque por mucho tiempo nos enseñaron que el agua era un recurso infinito. Sí, sí. Y entonces, a la luz de los acontecimientos, tenemos claro que es un recurso finito y que, en consecuencia, tenemos que actuar para resolverlo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero, cosas como esta que estamos realizando, un ejercicio de comunicación, de información para la gente, en el sentido de que el agua es un recurso que tiene un valor. Y el valor tenemos que descubrirlo porque finalmente si la producción de un tinaco de agua la imaginamos en un sentido o en un concepto de gestión integrada del recurso, es decir, tomarla de la fuente original y, en el proceso de potabilización, de entrega y de tratamiento, depositarla tal y como lo tomamos, esto vale arriba de 30, 35 pesos por tinaco. Y si en la práctica tenemos una tarifa promedio nacional de 7 pesos por cada tinaco, entonces tenemos una diferencia abismal. Tenemos ahí un problema económico serio. Absolutamente, pero sobre todo cultural y sobre todo, tú lo referías, brutal en el sentido de que podemos continuar así y entonces vamos a acabar con un asunto del cual dependemos y entonces aprenderemos y reconoceremos que el agua es vital y que el agua tiene... El agua es vida. Así es. O sea, no hay para dónde hacernos, ¿eh? Así es. Sin el agua no podemos vivir, punto, se acabó. Así es, ese es el tema. Necesitamos tener la capacidad, quitar esas telarañas de los políticos que en campaña ofrecían más agua de mejor calidad a menor precio gratis y que ocultaban. De veras sabían quiénes absolutamente. Qué barbaridad. Todavía hay gente que lo hace. Todavía hay. Todavía los hay. No es el caso, Adriana, debes saberlo, porque no saben de lo que están hablando, no saben que están generando, aparte de todo, una olla de presión, porque la gente piensa que el agua, pregúntale en una encuesta a las personas, es una prestación de un orden de gobierno. Sí, sí. O sea, puede ser que el municipio esté obligado a darla, que el Estado o la entidad tenga esa función, o la propia federación a través de la Comisión Nacional del Agua, o en el peor de los casos que es una cuestión divina que se nos entrega, y no es el caso. El agua que se sirve en las casas es un agua que podríamos, es un error, pero lo voy a dejar de ese tamaño, no se cobra el servicio de extracción, de bombeo, de transporte, de potabilización, de entrega en red primaria, red secundaria, en las casas, sacarla de las casas, transportarla vía alcantarillado y llevarla a los sitios donde se tiene que tratar. Todo eso es costoso y todo eso alguien lo tiene que cubrir. Por supuesto, absolutamente. Alguien, si no se paga vía tarifa en razón de que hay una simetría y que hay gente que no lo puede cubrir, bueno, habría que entenderlo. Para que esa gente que no la puede cubrir use el agua en forma adecuada, tenga un subsidio y entonces la gente que pueda pagarlo y que la use en abundancia pueda entonces cubrir los costos. Nosotros producimos agua todos los días en todo el país y eso tiene un costo. Alguien tiene que cubrirlo y no podemos olvidarlo. Uno de los puntos que es importantísimo en este tema, por supuesto, es la posibilidad de que esos 10 millones de personas de los que hablábamos al inicio del programa puedan tener acceso a tener agua en su casa. Claro. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Mira, yo creo que en definitiva los gobiernos municipales, estatales, ubican el tema como una prioridad. El problema es que siempre se ve desde un punto de vista hidráulico, además del electorero, hidráulico y no hidrológico. Y yo creo que de entrada ahí tenemos un problema porque lo vemos con el tema de la tubería, cuánto nos va a costar, de dónde hay que traer el agua para que llegue, y para colmo tenemos la mala costumbre. Así es. Entonces no es una obra de relumbrón. Luego no entonces vende, no me reditúa electoralmente. Qué barbaridad. Pero además de eso, fíjate que hemos perdido de vista el tema de invertir no solo en infraestructura gris, que es pensar en colocar tubos para que el agua llegue, sino también en infraestructura verde, que es algo que se está dando cada vez más a nivel mundial,
que en México ya hay 2 ejemplos, uno en Chiapas, que es mi estado, y otro en Monterrey, que son los fondos de agua, e implica invertir en el servicio ambiental, implica invertir en conservar la cuenca, implica invertir en realmente donde se produce el agua, no en el mecanismo para llevar el agua de un lugar a otro, porque al final de cuentas lo que necesitamos es mantener las zonas de recarga de los mantos acuíferos con buena calidad de bosques para que realmente cuando llueva puedan retener el agua. Exacto. O sea, esa parte del ciclo del agua la hemos olvidado por verlo hidráulico. Y de entrada ya hay un problema. Y si a eso le sumas la mala planeación que existe en el desarrollo municipal, en el desarrollo estatal, permitiendo asentamientos poblacionales en zonas donde llevar agua va a ser carísimo o va a resultar imposible, porque no olvidemos que nuestra geografía realmente nos permite ser un país megadiverso, pero además es muy ingrata y en términos de agua es muy desigual. El mayor porcentaje de la escurrentía nacional se centra en el sur de Tabasco, perdón, en Tabasco, en Chiapas, en el sur de Veracruz. Y tenemos zonas de estrés hídrico muy fuertes en el norte del país. Entonces ahí la naturaleza nos hace que en términos de agua ya tengamos un ejercicio de desigualdad. Sin duda. Y ese ejercicio de desigualdad implica costos y únicamente los vamos a lograr abatir a partir de un adecuado ejercicio de planeación y de recordar que no es solamente invertir, insisto, en infraestructura gris, sino también invertir en infraestructura verde y en recuperar esos ciclos del agua para que podamos llegar a tratar de satisfacer la demanda que existe. Bueno, lo importante en el caso concretísimo de Chiapas es que tienen un gobernador que es precisamente originario del verde ecologista, que entiende muy bien el tema. Valdría la pena que cuando tengan su CONAGO, pues le diera algunos consejitos a algunos gobernadores del resto de los estados para que ya en verdad se pongan las pilas y realmente le den la importancia que esto tiene y deje de ser el tema del agua un tema verdaderamente electorero para un beneficio de tipo personal. Necesitamos realmente servidores públicos comprometidos con la ciudadanía, comprometidos con la naturaleza, vivimos de la naturaleza. O sea, no es posible que sigamos maltratándola como lo hemos hecho hasta ahora. Urge civismo, urge respeto, urge que en un momento dado todas y todos que me están viendo en este momento tomemos conciencia y nos demos cuenta que tenemos un enorme tesoro que no los vamos a acabar. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches. ¿Quieres saber el secreto de cómo hacerse millonario haciendo vino en México? Yo se lo voy a decir. Primero, dicen los expertos, tiene que ser multimillonario, lo demás ya se va dando solo. Ya en serio, es que aunque el consumo de vino mexicano se ha triplicado en la última década y promete triplicarse en los siguientes 10 años, así lo han hecho también los impuestos que se le han impactado, que hoy constituyen un 16% de IVA y un 26.5% de IEPS. Eso más lo que se vaya acumulando estos días con las reformas hacendarias. Curiosamente, se sigue haciendo y consumiendo cada vez más vino mexicano, aún a pesar del mismo México. Y luego dicen que el vino mexicano es caro. Lo caro son los impuestos que pagamos, no solo en los vinos, sino en muchas otras cosas, sin recibir lo propio a cambio. Por otro lado, el consumidor no tiene por qué pagar los platos rotos. A quienes tomamos el vino que el país produce nos toca exigir. Hay que sacudirnos un poco la apatía para retroalimentar de forma tanto positiva como negativa a quienes producen el vino, porque la realidad es que aún ahora, con todo este boom del vino mexicano, descorchar una botella de algunas nuevas casas vinícolas sigue siendo, como diría la mamá de Forrest Gump, como una caja de chocolates. Nunca sabes lo que vas a obtener.